Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de promoción Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos la ruta número 2, semana 2, para los chicos de tercer y cuarto año de secundaria, de la experiencia de aprendizaje 1A, con los cursos de matemática, ciencias sociales, ciencia y tecnología y comunicación. El título de esta ruta es Indagamos y sistematizamos información para la construcción de un proyecto participativo. En este caso comenzaremos con el curso de matemática. Si te gustaría que siga subiendo más contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y si te gustaría estar más en contacto con nosotros, te invitamos a seguirnos en Instagram. Nos podrás encontrar como Promoción Aprendo en Casa y en mi Instagram personal como MilecaSC. Te dejaré ambos links en la descripción del video. Ahora sin más, comencemos. Matemática. Interpretamos gráficos y medidas estadísticas para formular conclusiones sobre la discriminación. Para los chicos de tercer y cuarto año de secundaria. Aprendo en Casa 2022. Hola, en la actividad anterior revisaste esta información importante para proponer un proyecto participativo. Ahora representarás las características de la población con gráficos y medidas estadísticas para interpretar la información que contiene y compararla con la información de la encuesta nacional. A partir de ello, plantearás conclusiones sobre la discriminación en la comunidad para sustentar las acciones que propondrás en tu proyecto participativo. Elaboro gráficos estadísticos. Una vez concluida la elaboración de las tablas de frecuencia, las representarás usando gráficos estadísticos. Para ello, te invito a leer el texto Representación de la información mediante gráficos estadísticos que encontrarás en la sección Recursos. Luego debes responder las siguientes preguntas. Estas preguntas las vamos a responder en la diapositiva. ¿Cuáles serán los gráficos estadísticos más pertinentes para representar la variable edad? Podremos usar un histograma, un polígono de frecuencia o un gráfico circular, etc. ¿Qué es un histograma y cómo se elabora? Es un resumen gráfico de la variación de un conjunto de datos. Este tipo de gráficos utiliza barras verticales para mostrar datos cuantitativos. Las alturas de las barras indican las frecuencias o frecuencias relativas de los valores en nuestro conjunto de datos. ¿Qué es un polígono de frecuencia y cuáles son sus características? Es la línea quebrada que resulta de unir los puntos medios o marcas de clase de las caras opuestas de la base de cada barra rectangular del histograma. Asimismo, presenta las siguientes características. Es una curva de distribución de frecuencias. Une los puntos medios de distribución de los puntajes. Se puede construir de forma conjunta o de forma independiente. Representa curvas de crecimiento y desarrollo, así como signos vitales, puntajes, etc. Se traza como línea continua sin tener en cuenta la frecuencia cero. Ahora, elaboro gráfico de barras. Ahora que ya tienes organizados los datos estadísticos no agrupados en las tablas de frecuencia, procede a realizar los gráficos de barras. Te invito a completar el siguiente gráfico de barra eligiendo una de las variables cualitativas de tu encuesta. Para ello debemos tener en cuenta que vamos a usar la información de la encuesta anterior. Eso quiere decir que a partir de la encuesta que hemos realizado previamente vamos a representarlas mediante gráficos estadísticos. Elaboro histogramas. Como ya tienes organizados los datos estadísticos referidos a las edades en una tabla de frecuencia, procede a graficar su histograma. Para ello te invito a leer el texto Representación de la información mediante gráficos estadísticos, que
que se encuentra en la sección Recursos. Te invito a completar el siguiente gráfico del histograma, considerando la variable de edad en la encuesta y emplear los intervalos. Aquí veremos un ejemplo de cómo tenemos que representar. Aquí tenemos la tabla con los intervalos de las edades de 12 a 19, de 19 a 26 y así sucesivamente. Aquí tenemos la frecuencia absoluta y para ello nosotros vamos a graficar de 12 a 19, de 19 a 26 y así hasta completar hasta los 60 años. Y aquí vamos a poner la cantidad o la frecuencia absoluta de los intervalos. Elaboro polígonos de frecuencia. Como ya organizaste los datos de las edades en tablas de frecuencia y graficando el histograma, ahora debes graficar el polígono de frecuencia. Para ello te sugiero leer el texto. Te invito a completar el gráfico del polígono de frecuencia considerando la variable de edad en tu encuesta. Este es un ejemplo del polígono de frecuencia con las variables de la edad. Aquí tenemos la marca de clase entre ambos intervalos y vamos a unir todos los puntos que se encuentran. Y vamos a ver cómo esto nos da un gráfico de líneas, ya que al momento de unir sus puntos vamos a ver la variación entre las edades. Debemos considerar que los números que están en el medio de cada barrita son las marcas de clase. Por ejemplo, del primer intervalo de 12 a 19, la marca de clase vendría a ser 15,5. Ahora, determino la media aritmética. A continuación, calcula la media aritmética. Antes de resolver, debes ver el video, la media aritmética, que se encuentra en la sección Recursos. Luego vamos a responder las siguientes preguntas. Luego vamos a completar la tabla de frecuencias para que calculemos la media aritmética. Eso quiere decir que vamos a usar los intervalos, la marca de clase, la frecuencia absoluta y la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta para determinar la media aritmética, como lo haremos a continuación. Tenemos aquí la edad. Como vemos, tenemos los intervalos. El primer intervalo desde 2 a 19, la marca de clase es 15,5. Su frecuencia absoluta es 16. Por lo tanto que tenemos su frecuencia acumulada, su frecuencia relativa, su frecuencia porcentual y la frecuencia acumulada y la frecuencia porcentual. Ahora, teniendo en cuenta estos datos, vamos a calcular la media. Para ello, como dijimos, para calcular la media se puede utilizar la siguiente fórmula, que es la suma de la marca de clase por la frecuencia relativa de cada intervalo. Por ejemplo, del primer intervalo su marca de clase es 15,5 y su frecuencia absoluta es 16. Entonces vamos a multiplicar 15,5 por 16. Luego esto le vamos a sumar la multiplicación de la marca de clase del segundo intervalo por la frecuencia absoluta. Y así sucesivamente. Del tercer intervalo vamos a sumar la multiplicación de la marca de clase del tercer intervalo por su frecuencia absoluta. Luego vamos a ver los siguientes resultados que cada uno nos da. 248 más 180 más 265,5 y así. Todo sobre 64, que es la cantidad que representa el N, que es el número total de encuestados. En este caso, la suma de todos estos números nos da 2147 entre 64, que al momento de dividirlo nos da 33,5. Y redondeándolo ya nos da 34. Por lo tanto, podemos decir que la media aritmética del conjunto de intervalos de las edades es 34. Ahora, tenemos la tabla de frecuencia. Todos estos datos los vamos a pasar de la tabla a nuestra nueva tabla de frecuencia con la media aritmética. Por ejemplo, tenemos aquí los intervalos 12, 19, la marca de clase 15,5, la frecuencia absoluta 16 y
y la aplicación de la media aritmética con la fórmula que nos da 15,5 por 16, que es igual a 248. El número total de la frecuencia absoluta entre 64. Pero primero vamos a calcular la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Ahora, planteamos conclusiones a partir de la interpretación de los gráficos y medidas estadísticas. Ahora que tenemos registrada toda la información que brindan los gráficos estadísticos que hemos elaborado, debemos plantear conclusiones respecto a la problemática que hemos estudiado. Las siguientes preguntas nos ayudarán a plantear dichas conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos plantear considerando la media? Esto quiere decir que la muestra está conformada por personas cuyas edades están en torno a los 34 años, o que el promedio de las edades de las 64 personas encuestadas es 34. Llegó el momento de evaluar nuestros aprendizajes y para ello tenemos los criterios de evaluación. Marcaremos si lo hemos logrado, si estamos en proceso de lograrlo y de ser así qué podemos hacer para mejorar nuestros aprendizajes. El primer criterio nos dice, identifique la población, muestra y variables. Marcaremos que lo hemos logrado. Luego, recopilé datos mediante un cuestionario y los organicé en tablas de frecuencia. También marcaremos que lo hemos logrado. Luego, leí e interpreté gráficos y medidas estadísticas para producir nueva información. También marcaremos que lo hemos logrado. Y finalmente, planteé conclusiones sobre la discriminación en la comunidad con base en el análisis e interpretación de la información obtenida. También marcaremos que lo hemos logrado. Y con eso terminaríamos el desarrollo de la actividad de matemática para los chicos de tercer y cuarto año de secundaria de la ruta 2, semana 2. Espero que este video te haya sido útil y si es así, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para ver nuestros próximos videos. Nos vemos en la siguiente actividad.